Buenos días, gracias por la lectura, gracias a los músicos. Si pusieron atención a la letra de las alabanzas, se podrán dar cuenta que es puro combustible que alimenta el fuego de nuestra alabanza. Y pudimos deleitarnos esta mañana. Es como tener un banquete de alabanzas en la mañana. Y de hecho, déjenme decirles que las alabanzas de esta mañana, la selección de esas alabanzas, estuvieron muy adecuadas al tema que vamos a estudiar. Hoy quiero saludar especialmente a las mamás y felicitarlas. Aquí en Canadá es el Día de las Madres y le hemos dado en esta iglesia mucho énfasis al papel de los papás, de los padres, de los varones en la familia. Y de hecho, bueno, es muy importante, pero quiero decirles que no debemos de perder de vista que las mamás son la fuerza, la sensibilidad espiritual, lo que le da esa unidad a la familia. Yo no soy tan sensible, por ejemplo, a las cosas del espíritu como mi esposa, y por eso le doy gracias a Dios que tengo mi complemento en ella que me ayuda. Y yo le doy gracias a Dios porque nos hizo compañeras así, que hizo las mamás, que nutren la familia, que las llenan de cariño a sus hijos. Yo creo que todos los hijos están muy agradecidos de tener una mamá. Si hubiéramos tenido solamente papá, hubiéramos crecido con una parte muy importante faltante en nuestra alma, ¿no? Así que le doy gracias a Dios por mi madre y por todas las mamás que están aquí. Vamos a orar antes de estudiar la palabra de Dios. Padre, te damos gracias en este Día de las Madres por la sabiduría que tú tuviste cuando ordenaste la familia. Gracias por poner un hombre y una mujer como complementos en sus dones y en sus fortalezas. Gracias, Señor, por todas las mamás. Gracias por su fe inquebrantable. Gracias por esas mamás que muy a menudo equilibran la balanza en una familia. Gracias, Señor, por esas mamás que oran y que nos ayudan a crecer en nuestro amor por Cristo. Señor, te pido que como iglesia nos ayudes a honrar a nuestras madres, no solo en este día, sino todos los días. Ayúdanos a orar por ellas, a apoyarlas, a levantarlas delante de ti. Señor, fortalece el ministerio de las mamás en cada uno de los hogares. Señor, también te pido por todos aquellos que, como adultos, todavía tenemos a nuestras madres. A pesar de que ya no vivimos bajo el mismo techo, ayúdanos a recordar, Señor, que necesitamos estar ahí para ellas, necesitamos animarlas. Señor, guárdanos y líbranos de abandonar a nuestras mamás. Y ayúdanos, Señor, a cuidarlas mientras ellas envejecen y nosotros también. Ayúdanos a estar involucrados en las vidas de nuestras madres, a seguir respetando y amando a nuestras madres y a devolver un poco de lo mucho que ellas nos han dado, Señor, a bendecirlas en muchas maneras. Y Señor, mientras estudiamos tu palabra en esta mañana, te pido que esta palabra se avive en nuestros corazones, que podamos tener gratitud por todo lo que tú nos das para fortalecer nuestra fe y que podamos tener confianza en que ese Dios de Israel, que hizo tantos milagros por Israel, es el mismo que tenemos hoy en día nosotros, porque tu poder no ha disminuido, Padre.
Ayúdanos para entender este pacto que tú tienes con nosotros, Señor, y ayúdanos a caminar contigo con valor, con sabiduría, reconociendo quiénes somos en Cristo Jesús. Y Señor, mientras estudiamos tu palabra, ayúdanos a regocijarnos, a entender y aplicar estos principios y estas verdades, los detalles que estamos enfrentando en nuestras vidas, Señor. Te pido, Padre, por tu unción y que me des la capacidad de hablar lo que tienes para nosotros. Te pido, Señor, que a través de tu Espíritu Santo hables a través de mi boca a esta iglesia, para que nosotros estemos en este mundo como luz, como vida, como voz, como mensaje y como amor de Cristo. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. It's been a few weeks since we have been looking at our journey from the creation to the cross. We're going to resume that. Ya han pasado algunas semanas en lo que empezamos, desde que empezamos este mensaje, desde Génesis, desde la creación hasta la cruz, y ahora vamos a continuar nuestro viaje espiritual a través de la Biblia. Y hoy vamos a ver la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud. Lo que representa aquí es que Israel estaba separado de Dios, estaba separado y en ataduras, atados al faraón. Faraón es una figura de Satanás, del pecado, como el faraón estaba a cargo de la vida de los israelitas, los maltrataba y los esclavizaba. Y tenemos aquí a Moisés. Este Moisés fue aquel que Dios escogió para que los dirigiera a la libertad. El faraón, ante las peticiones de Moisés, no quiso dejar ir al pueblo de Israel. Y vemos aquí que Dios no tenía ningún interés en compartir su pueblo de Israel con Satanás, con el faraón. El faraón no tenía ninguna autoridad, ningún derecho sobre Israel. Por eso es que Dios tuvo que sacarlos por la fuerza de Egipto. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva fallaron y pecaron? Ellos cedieron su libertad a Satanás, a la serpiente. Pero Dios prometió que iba a venir un Salvador, y ahora lo que estamos viendo aquí, vamos a ver un reflejo más claro acerca de lo que va a ser la salvación más adelante en Cristo. Lo que Dios hace con su pueblo de Israel es una figura de lo que viene más adelante. Vamos a Éxodo 12, del 1 al 2. Jehová habló a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros, el primero de los meses del año. Este es un nuevo comienzo para la nación de Israel. Hasta ahora, Israel no había sido una nación. Este es un principio para esta nación. Están a punto de dejar de Egipto y se van a convertir por primera vez en una nación, porque recordemos que antes de este momento eran una familia, la familia de Jacob, que se mudó a Egipto. Ahora crecieron tanto que ahora ya son una nación, pero están esclavizados en Egipto.
Ellos ahí nunca conocieron al Señor verdadero. Ellos ahí bajo la esclavitud se habían acostumbrado a las costumbres egipcias, a los dioses egipcios, no todos, pero la mayoría. Esta es una ilustración de la salvación, una nueva vida, una nueva relación con Dios, un nuevo amo. Ya no somos esclavos del pecado, ahora tenemos la salvación y es un nuevo comienzo de nuestra vida. Para nosotros, esto es lo que significa, eso es lo que vamos a aprender a través de la historia de Israel dejando Egipto. Ahora, ¿cómo fue que empezó esta nueva vida para Israel? ¿Cómo fue que realmente existieron como nación? Bueno, la nación de Israel empezó a existir en la Pascua y también en el momento de que cruzaron el Mar Rojo de ser esclavos, de ser propiedad del faraón, a ser libres hijos de Dios. En 1500 años de historia, podemos ver estas luchas hasta que vino Jesucristo. Para nosotros, todo cambió en la cruz. Para nosotros, todo cambió cuando conocimos a Cristo. Para los israelitas, todo cambió después de esta Pascua. Vamos al verso 3 del capítulo 12. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo que el 10 de este mes tome cada uno para sí un cordero. Bueno, aquí nos vamos a ir rápido, aunque hay mucha teología detrás de estos versos. Verso 5, el cordero será sin defecto, macho de un año. Tomaréis un cordero o un cabrito. Tenía que ser un cordero macho sin defecto, que no tuviera golpes ni cicatrices. No podían escogerlo como diciendo, bueno, este es el más fellito de los que tengo. No. Tenía que ser el mejor cordero que hubiera. Tenía que ser un cordero que reflejara la pureza del Cordero de Dios, Cristo, el cual no tenía ningún pecado dentro de él. En 1 de Pedro 1, verso 19, la Biblia dice que fuimos redimidos con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. En Éxodo 12, verso 6, seguimos leyendo. Habréis de guardar este cordero hasta el día 14 de este mes, cuando sería la Pascua, cuando lo degollará toda la congregación del pueblo de Israel al atardecer. Tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las puertas de las casas en donde lo han de comer. La sangre de cada cordero iba a pintar los postes y el dintel de la puerta, porque eso era lo que iba a evitar que el ángel de la muerte entrara a la casa. Y esto es una demostración de la fe de la gente, de que creyeron lo que Moisés había declarado y se estaban identificando como israelitas que creían en lo que Dios hablaba. Por eso estaban aplicando la sangre como una muestra pública. Ahora, si ellos no lo hubieran hecho así, no hubiera sido nada bueno para ellos. Ellos tenían que responder como una demostración de su fe. Como resultado de esto, el primogénito de cada casa iba a sobrevivir de la muerte
from spiritual Y esta es death. una cosa que nos muestra cómo la And sangre de Romans 10, Cristo, verse cuando 9 es and 10, aplicada a nuestros corazones says por that if fe, you nos confess with your salva mouth, de that la is the separación de outward Dios. expression Como dice of an Romanos inner 10, faith. del 9 If al you 10, confess que with si your confesas mouth con the tu Lord boca Jesus que Jesús es el and believe Señor in your y que heart si that crees God en tu has raised him corazón from que the Dios le dead, you will levantó be de los saved. muertos, For it is with the heart serás one salvo, believes porque unto con el corazón se cree righteousness, para and with justicia the y con la mouth boca confession is made se unto confiesa para salvation. salvación. Brothers and sisters, Hermanos y Christianity is not hermanas, meant to be a la closet cristiandad religion, a no closet es una faith. religión It de is meant to closet. be expressed, it is meant to be Nosotros seen, it is meant to be necesitamos declared. expresar y declarar y hacerlo público. Verse 12. Verso 12. God says, I will pass through the land of La Egypt misma on noche that yo night, pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a and will todo strike primogénito en la all tierra de the Egipto, firstborn in tanto the de land los of hombres Egypt, como del ganado. both man and beast. And against all the gods Y of así Egypt I will ejecutaré execute actos judgment. justicieros contra todos los Firstborn dioses de is not Egipto, talking about yo just Jehová. kids. Ahora, no solo los niños. I would have been one of the ones executed Por by the ejemplo, yo firstborn in my soy el primogénito de mi familia. Yo Firstborn hubiera of sido the people. ejecutado. And not just the people, they're animals. Y no solo la Firstborn of gente, every también los animal as well. animales. And against all the gods of Egypt I will execute judgment. I am Todos the los Lord. dioses de Egipto. And now the blood shall be a sign for Y you la on the sangre houses where you servirá are. de señal en las casas donde estéis. Blood had to be there. La sangre debería de permanecer allí como una And when I señal. see Y the cuando blood, vea la sangre, I will pass y en over cuanto a you. That's where you get the vosotros, term pass. pasaré de largo. When I see the blood. De When ahí I la see that palabra expression pasar of de your largo faith. en su traducción When I original. see that Y cuando castigue evidence la tierra de Egipto. that a lamb Es has una died evidencia as a de que substitute in el your Cordero place, ha muerto I como will pass sustituto over you. tuyo. I Por will not eso kill voy a you. pasar de largo And y the no te plague shall mataré. not be Eso es lo que on está you to diciendo la destroy you Biblia. when I strike the land of Y no Egypt. habrá en vosotros ninguna plaga para People, destruirlos. there is a coming day of Así que judgment. quiero God's decirles judgment against this world. que, por si no se han dado But cuenta, there viene is un día de escape. juicio en There este is mundo, a place of pero safety hay for those who una by escapatoria faith have put their para todos faith aquellos que in han puesto the su blood fe of the Lamb en la of sangre del God, Cordero de Dios, the blood of Jesus la Christ, sangre de Jesucristo, trusting Him to confiando save. en Él para That salvación. blood of Esa Jesus sangre de Christ will Jesús save you nos from salvará being forever separated de from estar God, will separados save you por la from the eternidad de judgment of Dios. God. Seremos salvos del juicio de Dios. We read on, Seguimos looking to verse leyendo. 21. Vamos al verso 21. Then Moses called for all the elders of Moisés Israel convocó a and said todos los to them, ancianos de Israel y "Pick les out dijo, and take lambs saquen y for tomen del yourself rebaño according para to sus your familias y families, sacrifiquen and el kill the cordero Passover lamb." pascual. So each family would have a Cada lamb, familia iba a and they were tener to un kill corderito that lamb. que iban a matar. And you shall take a bunch of hyssop. There's a certain type Tomen of luego bush, un manojo it's de these hisopo. branches, and they would use this Este hisopo es un particular tipo bush, de dip it arbusto in the blood that is in the basin, y lo and van a strike empapar the en lintel sangre que and está the en la two vasija doorposts y, with the y van a blood untar el that is in dintel the y los basin. postes de la puerta And con none of you shall parte de go la out of sangre the que está en la door of vasija. his house Ninguno de until ustedes morning. salga de la puerta de su casa hasta la You mañana. had to be inside the house that was covered Tenían in que the blood. estar You las couldn't put the blood personas on the house and dentro then de go la for a walk. casa donde You had to pudieran be estar a there. You salvo. had to be covered, Necesitaban estar inside cubiertos that blood. dentro de la casa con la sangre. And for the Lord, verse 23, will Verso pass through to 23, strike porque the Jehová pasará Egyptians, matando a and los when he egipcios, sees the blood y cuando on the vea la lintel sangre en el and on the dintel y two en los doorposts, postes, the Lord will pasará pass de over the largo door and not allow aquella the puerta y destroyer to no come dejará into your entrar en sus houses casas to al strike you. destructor para matar. Verse 28. Verso And the 28. children of Israel went away and did so, just Los as hijos the de Israel Lord had fueron y lo commanded hicieron como Moses Jehová and había Aaron, mandado a so they Moisés y did. Aarón, y así lo And it hicieron. came to pass at Y midnight aconteció that que a the Lord medianoche struck all Jehová the mató todo firstborn primogénito in en the la land tierra of de Egypt, Egipto. from the Entonces el firstborn of primogénito del Pharaoh who faraón sat on que se his sentaba en throne, el trono, to the hasta el firstborn of the primogénito del captive preso who was que in the estaba dungeon, en la mazmorra and all the y todo firstborn of primerizo del livestock. ganado. So Pharaoh rose in the night, Aquella he, noche all se his levantaron el servants, and all the faraón y todos sus Egyptians, and there servidores y was todos los a egipcios, great cry pues in había un Egypt, gran clamor for en there was Egipto, not porque a no había house casa where there was donde not no one hubiese dead. un muerto. Can you imagine that? Imagínense, Every single home in Egypt todas las casas de had been Egipto struck.
habían sido God golpeadas. had given Pharaoh and the Egyptians many opportunities to believe God's Porque word, Dios le había many dado al faraón opportunities to muchas repent of their oportunidades stubborn rebellion, de many arrepentirse opportunities to y obey habían the sido Lord, as rebeldes, he no querían repeatedly announced obedecer his a coming Dios. another plague. Dios les había anunciado una y otra But vez a most través de las Egyptians plagas, refused, pero los and God egipcios brought judgment rehusaron upon them, just as he y said they would. no The Lord obedecieron. always keeps his promises. Déjenme always does what he decirles says que he's Dios going to siempre cumple He sus said, promesas y hace There is lo que coming dijo que hará. judgment. It is appointed unto every man Hay un once to día die, and after que va a that, venir judgment. el But put juicio, your faith in Jesus pero si Christ. ponemos nuestra and fe you shall en be Cristo, saved. nosotros vamos a ser salvos de ese juicio. What if we don't have recorded in the Bible if this happened, but what if some Egyptians saw ¿Qué pasaría their si neighbors, algún Jewish egipcio neighbors, putting blood on the doorposts? vio que su vecino judío puso And they esta asked, "What are you sangre doing?" And they en explained, las puertas? "God's Tal vez el gonna bring egipcio judgment." fuera y les preguntaría, oye, And what ¿por qué if estás they haciendo eso? Tal vez el one of their judío lambs, les explicó lo que iba a sacrificed one of pasar. their lambs, because Y they believed what entonces these people were saying. estos judíos creyeron, And they estos put egipcios blood on creyeron their doorposts. y mataron el cordero y pusieron la They stayed sangre inside that y se house. mantuvieron dentro de Would la that blood casa. have protected them? ¿Creen ustedes que esa sangre hubiera protegido a los We aren't egipcios? told if any of the Egyptians did that. We can assume that some Bueno, perhaps did. no tenemos nada de esto But we en la can know from what Biblia, the New pero Testament tells us. podemos ver por lo que el Nuevo Testamento nos dice que Dios no hace We see from the acepción de New Testament, He personas. is the Savior of the Gentile as Vemos well en el as Nuevo the Jew. Testamento que Dios es salvador de los gentiles y de los Will judíos, be saved. y cualquiera que pone su fe en Dios será salvo. In contrast to the En Egyptians, contraste the con los Israelites egipcios, experienced God's mercy not because they were better people. los judíos experimentaron la misericordia de Dios no porque eran personas mejores, no porque eran mejor que los demás, sino porque creyeron en su palabra y actuaron en base a lo que creyeron. Ellos creyeron que Dios iba a hacer lo que haría. Y cuando Dios pasó por las casas llevando a cabo el juicio, Él veía la sangre y entonces el primogénito sobrevivía porque el cordero había muerto en su lugar. Donde quiera que hubiera evidencia de que el cordero había muerto, demostraba lo que Cristo iba a hacer en el futuro, porque Él murió, nosotros podemos vivir. Es lo mismo que nosotros estamos predicando. Viene un día de juicio cuando todos vamos a dar cuentas de cómo hemos respondido a la sangre de Jesucristo. Has respondido en fe, has aplicado la sangre de Cristo a tu vida. Verso 31. Entonces hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: levántense, salgan en medio de mi pueblo, ustedes y los hijos de Israel, vayan y sirvan a Jehová como han dicho. Tomen también sus ovejas, sus vacas como han dicho, y váyanse y bendíganme a mí también. Y los egipcios apremiaban al pueblo, apresurándose a echarlos del país, porque decían: todos moriremos. Si no se van, todos moriremos. ¿Se acuerdan que Dios había prometido a Abraham: benditos los que te bendijeren, malditos los que te maldijeren? Bueno, aquí Egipto está experimentando esta misma promesa, bueno, la segunda parte de esta promesa. Partieron pues los hijos de Israel a Ramsés, a Sucot, unos 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Tal vez 1,200,000 personas en total, con mujeres, contando las mujeres, pero con los niños, tal vez unos 2 millones o más. Era un éxodo masivo.
Verso 51. Y sucedió que aquel mismo día Jehová sacó de la tierra de Egipto a los hijos de Israel por sus ejércitos. ¿En qué día fue que Dios los guió a la libertad? Fue el mismo día que se sacrificó el cordero. Acuérdense que los judíos celebran un día del atardecer de un día al atardecer del otro día. Entonces, es significativo que ellos huyeron en ese mismo día que se sacrificó el cordero. Todas las plagas que se trajeron sobre Egipto no fueron suficientes para liberar el pueblo. Ninguno de esos milagros, de esas plagas, pudieron dar como resultado la libertad. Fue hasta la sangre del cordero, hasta que la sangre se derramó. En ese mismo día, Israel salió de Egipto como un pueblo libre. Así como lo vemos en el ministerio de Jesús. Él hizo muchas señales, muchos milagros, cambió muchas vidas, dio muchas enseñanzas y su vida fue perfecta. Sin embargo, si él no hubiera muerto, hasta que el justo no muere por el injusto, ni siquiera un solo ser humano podría haber sido salvo del juicio, hasta que se derramó la sangre de Cristo, la que nos compró y la que nos liberó. Vamos a Éxodo capítulo 13 ahora, verso 17. Cuando el faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque era más corto, porque dijo Jehová, no sea que al enfrentarse con la guerra el pueblo cambie de parecer y se vuelva a Egipto. Dios conocía a esta gente. Más bien, Dios hizo que el pueblo diese un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Y los hijos de Israel salieron de la tierra de Egipto armados. Ahora, imagínense cómo das instrucciones y diriges a un pueblo de 2 millones de personas. ¿Cómo lo reconoces? Tal vez la gente decía, ¿y dónde está Moisés? ¿Cómo lo vamos a seguir? No traía ni altavoces ni nada. Vamos a seguir. Verso 21. Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche con una columna de fuego para alumbrarles, para que no se confundieran. Así el Señor los ayudaba a viajar de día y de noche, a fin de que pudieran caminar tanto de día como de noche. Y la columna de nube nunca se apartó de día delante del pueblo, ni la columna de fuego de noche. Ahora, aquí vemos cómo el pueblo viajó de noche y de día, porque tenían que atravesar una gran distancia. Vamos ahora al capítulo 14, el verso 1. Y Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen cerca del Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, frente a Baal-Zephón. Acamparéis en el lado opuesto junto al mar. Dios les está dando un lugar específico. Quiero que den vuelta, quiero que vayan para acá, para allá. Y acamparéis en el lado opuesto junto al mar. Entonces el faraón dirá de los hijos de Israel, andan errantes por la tierra, el desierto les cierra el paso. Pharaoh will say to the children of Israel, they are bewildered by the land. The wilderness has closed them in. Then I will Yo endureceré el corazón del faraón para que os persiga. Pero yo mostraré mi gloria en el faraón y en todo su ejército, y los egipcios sabrán que yo soy Jehová. Ellos lo hicieron así. Dios estaba salvando a Israel, pero también tiene compasión por los egipcios y quiere que sepan quién es el Señor.
And so Moses follows the Lord's Así que instruction. The Moisés children of Israel follow sigue the Lord's las lead, instrucciones and this is where they del end Señor up, on this beach. God is y leading llegan a the las orillas de esta Israelites playa. into a dead-end trap. Pero But the pareciera trap como is que not era una to catch trampa. Israel. Pero esta trampa no era The para trap is to atrapar a catch Israel. Pharaoh's army. La trampa So era why para does he atrapar put Israel into al the trap? ejército del faraón. They're the bait. Y el pueblo de Israel To es la approach the carnada. Red Sea from the west, the shorelines are very mountainous. And so they had to Yendo travel camino down through a al valley Mar Rojo, between mountains, tenían que on each atravesar side, and there are steep montañas mountains there. muy And to empinadas get to the y shore había of the un Red valle Sea, que los at the end of the llevaba valley. And precisamente a this Red Sea, you las can't travel orillas very de far esta along the playa. shores. Because of the steep mountains that go into the Y sea, there's not in many no places había there's muchos not lugares much por beach donde at all. esconderse o donde escapar, And when they porque got to the sea, en muchos de the estos only lugares way junto al for them Mar to Rojo no había proceed ni or to siquiera go any playa, eran further puros was to turn around, lugares U-turn, and go back the escarpados. way they came. Entonces Now, no it había looked para like dónde a escapar. foolish mistake. It Y, looked like a bueno, tactical blunder. It looked like podría they had parecer stumbled como into que a dead ir a este end. lugar no era lo más It inteligente. looked like Parecía God leading us que in esta this cloud estrategia doesn't know where he's era going. muy He's brought us to this peligrosa spot on the porque beach. iba a There's nowhere parecer else to como go, que but we no gotta sabían turn a around dónde and go iban, back. porque una vez And llegando a that's la a long way playa back. ya no había para dónde regresarse. And that's how Pharaoh saw it too, as a tactical Y blunder. eso All Pharaoh has to do fue precisamente lo is que to lead pensó his el troops faraón, down that same valley behind the Israelites, porque following lo them que el to the faraón dead quería end, and era he's captured the atraparlos whole allí, group. They've got nowhere to go. capturar al grupo de Many in israelitas Jesus' day y traerlos cautivos de saw nuevo. Jesus' intentional journey to the cross as Muchos a hoy en tactical día blunder, as walking ven right into Satan's trap, as Lo que pasó con el Señor Jesús como una trampa de Satanás. was how it appeared. Parece como que Cristo caminó That is how intencionalmente it a su surely must have muerte. appeared to Y así many of his parece followers para as they mucha saw him on the gente. cross. Y también para muchos de los seguidores de Jesucristo en aquellos tiempos. Verse Eso fue lo que 5, pareció. Exodus 14. Lo Now it was mismo que told pasó the aquí en king of Egipto. Egypt that the people had fled, and the heart of Pharaoh and his Verso servants was 5, y cuando turned informaron al against rey the de Egipto people, que el and they pueblo said, huía, el "Why corazón have del we faraón done y de sus this? servidores se volvió That we contra el pueblo. have let Y the dijeron, Is- ¿cómo let hemos hecho Israel esto go de haber from dejado ir a serving us?" Israel So y he que no made nos ready sirva? his chariot and took his people Y with preparó him. su carro y tomó consigo Also, a he su took gente. 600 Tomó choice 600 chariots carros and all the escogidos y todos los chariots demás of carros de Egypt, Egipto with con los captains oficiales over every que one of estaban them. frente And the de Lord al frente de hardened todos the heart ellos. of Pharaoh, king of Jehová Egypt, endureció tanto and el he corazón de pursued Faraón the children of que el rey de Israel. Egipto Verse 9. So the persiguió a los Egyptians hijos de pursued Israel, them, pero all estos the salieron horses and osadamente. chariots of Pharaoh, his horsemen and his army, Los egipcios and he los persiguieron overtook them, con toda la camping caballería by y the los carros sea, del faraón, sus beside jinetes y sus Pi ejércitos, Hahiroth, y los before alcanzaron mientras Baal-Zephon. acampaban junto al mar, al lago, God al lado de ordained Pi that Pharaoh would Hahiroth take frente his a Baal entire Zephón. army with him, his Imagínense, entire el pueblo de armed Israel forces, están the ahí mightiest acampando military power y in the viene world at el that ejército time, because the Lord is del pueblo going to más wipe poderoso out militarmente all of hablando de Pharaoh's esa military época. strength in Imagínense one la mighty fuerza blow. de el ejército de Egipto Jesus Christ wiped contra out los egipcios. all the powers Lo mismo of sucedió sin and hell and con death Cristo in en one la mighty cruz, blow. Not one was en remaining un ataque with any power over the malvado. children of God. Satanás Exodus 14:10. trató And de when destruir a Pharaoh drew Jesucristo near, en la cruz. the children of Israel lifted their Los hijos de eyes, Israel and behold, the Egyptians marched after them. Estaban So they ahí were very temiendo, afraid, and the children of tenían Israel cried mucho out to the Lord, miedo y clamaron a Jehová. and they fell apart. They panicked. Estaban derrumbándose, Why was God estaban allowing this to happen? con pánico y dijeron a Moisés, ¿por qué está You find sucediendo yourself esto? in a situation like that. Imagínense nosotros, hemos estado en una Why situación has the así. Lord led them into a trap? ¿Por qué es que Dios nos tiene What en are you este facing lugar? today? What have Me you been siento como que facing? estoy en una trampa. ¿Qué estás What is it enfrentando in hoy your en día? life that's making you ¿Qué hay en wonder tu if vida God que- is even worth following at all? ¿Qué hay en tu vida que te ha What hecho is it in pensar your life today that has que left you no tiene caso feeling seguir a like this is Dios? it? There is no way out.
y que tus problemas no tienen salida, ya miraste para atrás, para adelante, para arriba, para abajo, izquierda, derecha, y no hay salida a tus problemas. Déjame decirte que Dios no comete errores. Dios tiene un propósito para tu vida en este lugar en el que tú estás. Dios quería mostrarles a los israelitas que no había nada que los pudiera salvar, que no tenían esperanza y que no tenían ningún poder alejados de Dios. No estaban entrenados para la batalla, no tenían armas. Eran un grupo de esclavos que no tenían ningún poder para escapar de este ejército tan poderoso. Y es un reflejo de nosotros mismos, de nosotros los seres humanos, tratando inútilmente de escapar de los poderes de Satanás. Pero entre la gente que tú pensarías más tonta, hay aquellos que se atreven a confiar, que se atreven a pensar que tal vez Dios sí los puede liberar. Y déjenme decirles que el día viene en que Dios va a recoger a aquellos que le pertenecen, a aquellos que se atrevieron a confiar en este Dios tan grande, aquellos que se atrevieron a pertenecerle a Él. Y Cristo va a decir: ustedes que no me recibieron, no importa cuán buenas sean sus obras y cuánto hayan hecho por ustedes solos, no es suficiente. Pero porque Cristo derramó su sangre, porque este Cordero derramó su sangre en la Pascua, por eso es que este pueblo ya no le pertenecía a los egipcios, así como nosotros ya no le pertenecemos a Satanás. Y vamos a seguir leyendo esta fe increíble de Moisés. Moisés le dice al pueblo: no teman. Estaban atrapados, no tenían salida. Y Moisés les dice: no teman, estén firmes y vean la liberación de Jehová, la que Él hará a nuestro favor. Hermanos y hermanas, necesitamos recordar este verso y apropiárnoslo en tiempos difíciles, en tiempos de necesidad, en tiempos que parece que no hay esperanza. Vean la salvación del Salvador, vean lo que Él va a hacer por nosotros. A los egipcios que ahora ven, nunca más los volverán a ver. Jehová combatirá por ustedes y ustedes quedarán en silencio. Las cosas en la vida no siempre son lo que parecen en nuestra perspectiva humana. Así como para estos pobres israelitas, las circunstancias parecían no tener salida, ni escapatoria, ni esperanza, pero Dios no comete errores y no estaba cometiendo un error al dirigirlos. A pesar de que este ejército de los egipcios pensaban que ya los tenían en sus garras y que los tenían atrapados, no sabían lo que Dios iba a hacer para liberar a su pueblo. Igual para nosotros, cuando estamos en situaciones estresantes, vemos nuestras circunstancias y nos da pánico y no sabemos qué hacer. Y acusamos a Dios porque no vemos el final de la historia. Lo acusamos de que no nos ha dirigido bien. Pero no vemos lo que Dios ve. No vemos el futuro. No vemos lo que nos espera. Por eso necesitamos confiar en Dios, aquel que hace todas las cosas para bien y que hace que todas las cosas nos ayuden a bien, a todos los que hemos sido llamados conforme a su propósito. Tal vez estás en un momento en que nada más puedes ver lo que te rodea y te sientes atrapado y te sientes desesperado porque hay dos montañas altas a ambos lados del camino.
y seem to porque be ves charging straight for you que from el behind. enemigo viene persiguiéndote Lord, de muy I thought this cerca was the direction you wanted me to y go. tal vez estás I diciéndole, thought I was Señor, yo following pensé your que te leading. estaba siguiendo, yo Why, pensé que God? este era el camino Why que tú have you querías. allowed this to ¿Por happen? qué, Señor? ¿Por qué has permitido que esto me suceda a mí? Homeschooling moms. Mamás que Some of están you have enseñando a times when sus you feel hijos this way. Lord, I en la thought we casa. were following Tal your vez leading. ustedes están desesperadas kids. con sus hijos, But this pensando, doesn't seem to be Señor, working out very esto well. no está funcionando. Maybe some of you moms have Tal taken vez a ustedes, radical mamás, step to están give up your tomando career to stay home and disciple your kids. But now you see una a decisión muy financial crisis bearing importante down on al you, and no you're having trabajar second thoughts. para quedarse con sus Maybe hijos, we made a big pero mistake. Maybe pero this al ver los wasn't the problemas leading of the Lord económicos que están after all. enfrentando en su familia, tal vez piensan, And I confess ay Señor, creo que that no I hice lo often correcto. get a sense of panic Y les confieso que yo muchas leading veces a group of entro en people. pánico cuando I said, Lord, this seemed to be the direction you were leading us. estoy liderando it como seems like pastor everything is y going tal wrong. vez pienso, And I don't Señor, see creo a que way nos out. equivocamos, creo que no estamos siguiendo el It's camino times like correcto. that, moments Pero en like that, tiempos como where we have to esos stand firm, necesitamos estar stay firmes, calm, estar lift your eyes to quietos, the Lord, levantar and los trust ojos that al He is in Señor control. y saber que Trust that He Dios has está been en leading your control. life. Cristo está And trust dirigiendo that nuestra even vida. if you've made Tenemos que mistakes, He's confiar going to work this out. que si parece un error, If you Dios fix nos va a your eyes sacar on Him. adelante si ponemos nuestros ojos en Él. We can't see the outcome No today, podemos ver but we trust el resultado, el final de la will historia cause hoy, it to end pero well. sí podemos confiar que Dios Let's get nos va a back to dar the un story, final verse feliz. 19. It's Vamos amazing. al verso 19. Es And the bien angel of the interesante Lord lo who que went pasó. before the Entonces el camp ángel of de Israel Dios, moved que iba delante and del went campamento behind de them. Israel, se trasladó And the e iba pillar of detrás de cloud ellos. went from before them and Asimismo, la stood columna de behind nube them. que iba So delante it de ellos se came between trasladó the camp of y the se puso Egyptians detrás de and the ellos camp of the y se Israel. colocó entre el Thus it campamento was de a los cloud egipcios and y el darkness campamento to de the Egyptians, Israel, and it gave constituyendo light nube y by night tinieblas to para the aquellos mientras que Israelites, alumbraba so that Israel de the one noche. did not come near the En toda other aquella all noche that no se night. acercaron los God unos a los positioned otros. himself Dios se between the puso enemy entre el and the enemigo Israelites. y los israelitas. He positioned himself between the danger and his children. Se puso ahí entre el God peligro protects us y sus hijos because porque he Dios loves nos us. protege, And he porque loves Dios us nos ama, because he's a loving God, porque Él es un Dios muy amoroso. and that's what he does best. Y eso es lo que hace bien, amarnos. Verse 21. Verso 21. Then Moses stretched Entonces out his Moisés hand extendió su over the mano sea, sobre el mar y and the Jehová Lord caused the sea hizo que to go éste back se by a retirase strong con un east fuerte wind viento all del that oriente night, que sopló and made toda the la sea noche into e dry hizo que el land, mar and se the secara, waters were quedando las divided. aguas divididas. So the children of Y los hijos de Israel Israel went into entraron the en medio midst del of mar the en sea seco, on the dry teniendo ground, las and aguas the como waters muro were a su a wall derecha to y a them su izquierda. on their right Y hand los, and on their left. Wow. imagínense, wow. If you look up the notes to this message on the website, Si I ven have en las in the notes notas, a link to an online video tengo that just gives un enlace a amazing un video evidence for the Red Sea online. crossing. Hay una investigación muy interesante There's de many la attempts evidencia to científica explain de away este this cruce del miracle Mar as being Rojo. nothing more Y than a natural cuando lo phenomenon. vean en el sitio in web some publicado ahí va a estar el Reed Sea enlace where para it que was ustedes shallow vayan y They vean just waded across it. cómo en este Stupid lugar explanations, stupid attempts to disregard Dios this, puede attempts made by people who hacer do estos not milagros. believe Ahora, in hay an otras awesome explicaciones God. muy tontas y muy que desacreditan esta historia, pero Their nosotros tenemos que attempts to creer lo que la Biblia explain this away dice, are merely a porque los reflection of hombres their van a limited understanding, their tratar de limited concept of explicar God. estos You need to conceptos go con back un to the entendimiento first muy verse of the limitado. Bible. In the beginning, God created the heavens and the universe. Pero tenemos que The creer one who made it all. todo lo que Is it dice la any palabra big de deal Dios. for him Dice, to en el create a principio Dios pathway creó down the los middle of the cielos sea y la for the tierra. Israelites to go through? Y si That's no creó problem for God. los cielos y la tierra, ¿ustedes cross creen que the iba a Red Sea. tener It problema would be para no dividir el problem Mar for the Rojo? creator of this No iba a universe tener to ningún create a pathway problema across the Pacific Ocean de if he hacer so un wanted.
un pasaje a través del Océano Atlántico si fuera necesario, pero para nosotros sí es un problema aceptar este tipo de milagros porque no entendemos que tenemos un Dios maravilloso que es capaz de sacarte adelante sin importar las situaciones de tu vida. No tenemos que tener miedo. Ahora, we think people who don't believe this happened to us, we think they're stupid. hay mucha gente que va a pensar que esto no ocurrió así, pero vamos a ver lo que sucedió con los israelitas. Están aquí los hijos de Israel entrando en esta columna de mar a la derecha y a la izquierda, y estos están cruzando. Y entonces dice que los egipcios los persiguieron y entraron en el mar tras ellos con toda la caballería del faraón, sus carros y sus jinetes. La palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces, yo creo que ellos se habían atrevido muchísimo al perseguir a los israelitas. Nadie en su sano juicio se hubiera atrevido a cruzar este lugar. Los egipcios se comportaron de la misma manera que aquellos que no tienen ese poder de alabar al Señor. La Biblia dice que nadie busca a Dios. Si no hay la iniciativa de Dios en nuestra vida, nadie puede buscar a Dios. Por eso estos egipcios que no buscaban a Dios se atrevieron a perseguir al pueblo de Israel. Ellos no tenían la presencia de Dios, no tenían la gracia de Dios y estaban volviéndose locos casi. Por eso es que se apresuran a perseguir a los israelitas en medio de estas columnas de agua. No hay duda que este ejército egipcio fue guiado a este lugar por Satanás. Hay una guerra espiritual que está llevándose a cabo aquí entre Dios y Satanás. Pero esta misma batalla se llevó a cabo en la cruz entre Cristo a nuestro favor y Satanás. Cristo removió nuestro pecado en la cruz, pero fue la resurrección lo que nos dio la salvación total. El Señor orquestó todo este evento, la Pascua y el cruce del Mar Rojo y el ser librados del ejército de Faraón. El Señor va a pelear por ti, así como peleó por Israel, en sus términos, no en los tuyos. Por eso, la derrota de Satanás va a ser vista por todos y no va a haber duda de que Cristo ganó. Esta mañana alguien pidió oración por Israel. Fíjense Israel cómo está. Tal vez Israel todavía está pensando que Estados Unidos los va a liberar, pero tiene que llegar el día en que ellos ya no puedan confiar en nadie más y se sientan solos para que puedan volver a confiar en Dios. Y ese día viene. El Dios que salvó a Israel en esta historia es el mismo que todavía ama a Israel de estos tiempos. Aconteció que a eso de la vigilia de la mañana Jehová miró hacia el ejército de los egipcios
desde la columna de fuego y de nube y sembró la confusión en el ejército de los egipcios. Dios lo hizo difícil para ellos. Las cosas se estaban poniendo difíciles. Trabó las ruedas de sus carros, de modo que se desplazaban pesadamente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de los israelitas, porque Jehová combate por ellos contra los egipcios. Entonces Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre sus jinetes. Moisés entonces extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, este volvió a su lecho, de modo que los egipcios chocaron contra él cuando huían. Así precipitó Jehová a los egipcios en medio del mar. Y las aguas volvieron y cubrieron los carros y los jinetes junto con todo el ejército del faraón que había entrado en el mar tras ellos. No quedó ni uno de ellos. Ya no tenemos tiempo de ir a profecía que está escondida aquí en Ezequiel 38 y 39. Hay algo de profecía que podemos aprender de estos versos también y enlazarlos, pero para nosotros esta es una imagen de lo que Dios ha hecho por nosotros. Gracias a Dios. ¡Qué victoria! ¡Qué imagen de el final de la batalla donde Cristo peleó contra Satanás y lo venció en la resurrección! Todos sus enemigos ya fueron derrotados. También es una figura del bautismo. La vida antigua se quedó allá, del otro lado del mar. Los poderes que los dominaban quedaron en el fondo del mar, sepultados por una columna de agua. Y los israelitas emergieron del otro lado del mar a una nueva vida. Ya no eran esclavos, ya no eran hijos de Satanás, ya no estaban esclavizados, ya estaban libres por la gracia milagrosa de Dios, que logró lo que ellos nunca hubieran podido lograr. Eso es lo que Dios hace por nosotros, lo que nunca podríamos hacer por nosotros mismos. Así libró Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. Verso 30. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Cuando Israel vio la gran hazaña que Jehová había realizado contra los egipcios, el pueblo temó a Jehová y creyó en él. Jesús nos habla en Juan 5:24. De cierto les digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. El tal no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Ahora tenemos una nueva identidad, ahora somos hijos de Dios, y Dios nos está formando nos está convirtiendo en una nación y en un reino bajo el poder de Dios. Nosotros ya no estamos en la esclavitud, hermanos, sino que el poder de Dios está de nuestro lado para darnos poder y para guiarnos. Si tú no has recibido a Cristo Jesús en tu vida, si no has aplicado esta sangre a tu propia vida, si tú estás separado de Dios, viene un día de juicio, viene un día que tienes que entregar cuentas, viene un día en que Satanás va a recolectar a los suyos. Pero así como los israelitas fueron transferidos de la esclavitud a la libertad, ustedes también pueden pertenecerle a Dios, pueden ser libres hoy, para que en aquel día, cuando esta vida termine, no sea Satanás el que venga a recogerlos, sino su Padre celestial,
el que tiene una casa preparada para ustedes en los I cielos. pray for faith to arise in all Padre of our Celestial, hearts. te pido que Deliver us, Lord, from haya those fe en los moments corazones de and mis days of hermanos. panic when Te pido, we see Señor, que en everything días de closing pánico, in and we en lose días sight of you. difíciles, cuando es And fácil all que we see is the perdamos de vista lo que circumstances. tú has Oh, hecho por God, nosotros, cause us to be podamos, still and Señor, fix our eyes on Jesus, poner nuestros ojos the en author Cristo, and finisher el of our autor faith, y consumador de nuestra and to fe, trust y that you are podamos going to work confiar it all en que out tú vas a hacer for todas your las glory cosas and for para our tu good. gloria y para nuestro Lord, bien. cause faith to arise in our Señor, hearts that we are no longer permite que children of tengamos Satan. fe en We are nuestro no corazón. longer citizens of Permite, this Señor, world. que entendamos que ya We no are no longer in somos bondage to those things esclavos that once bound us and de controlled aquellas us, cosas but que we un have día been nos set free by the controlaban, blood of Jesus sino que Christ. ahora somos libres Cause en our faith to Jesucristo. arise that we are new Ayúdanos, people. Señor, a We are a new entender que somos creation. nuevas And you have criaturas en given us Cristo victory over the y que tú enemy. nos has dado victoria sobre el enemigo. And Lord, I pray for those among us Y who Señor, have te not pido yet bowed por the knee todos to Jesus aquellos Christ, who que have not están yet escuchando confessed este you as mensaje Lord of their life, y que who have todavía not no yet te han put their faith confesado como in Señor y your Salvador, substitutionary sacrifice to que take no han their confiado place en ti and pay como el for their sin. sustituto de Lord, I pray that you would bring nuestra them to vida, repentance. I como pray aquel that que you dio would su cause them sangre to para cry darnos out in libertad. faith to you Señor, permite and to be que saved, aquellos que están en esta and to be situación transferred from the kingdom of puedan ser darkness into the kingdom of transferidos your Son. del reino de las tinieblas al reino I de ask tu this in Hijo Jesus' name. Jesucristo. En el nombre Cause us, de Él Lord, te to lo go pido, forth from Señor. here with Te good pido news también que podamos of salir what de you este will lugar do con for buenas all who nuevas put their trust in you. para aquellos que no han confiado en ti. In your name we pray, Jesus. En el nombre de Jesús oramos And we praise and thank you for what you've done. y te damos gracias también por lo que ya has hecho a nuestro favor. En el nombre de Jesús, amén. Conclude this morning, Mientras I'd like to concluimos esta invite you to mañana, come to the front. quiero invitarlos a Elders, todos los que están prayer ministry aquí, team, a los Sally is here élderes, to meet with you, to pray with you. al equipo de oración. Por favor, pasen, vamos a orar para terminar. Dios les bendiga.